Hoy vamos a aprovechar este espacio para explorar cómo el enfoque de preparación para la respuesta eficaz, PER, por sus siglas en inglés, PRE, como ha dicho Alejandra, puede funcionar a favor de ustedes, las sociedades nacionales u otros miembros del movimiento e incluso externos del movimiento, para alinearse con sus objetivos. Tal vez algunas personas puedan venir del movimiento, de fuera del movimiento y con funciones muy diversas, pero al final, ya sea en operaciones, en programas o directamente trabajando en preparación o fortalecimiento de capacidades de respuesta, durante la sesión de hoy vamos a poder ver muchas de las opciones, ¿no? Todas las opciones actualmente posibles de cómo utilizar este mecanismo de preparación para la respuesta eficaz y también animar a que, bueno, desde el principio a que el uso del mecanismo sea utilizado también de forma creativa con el objetivo que cada uno de ustedes pueda necesitar, ¿no? Lo primero de tener claro de todo sería que la preparación no es un fin en sí mismo. Lo importante de la preparación es que al final la sociedad nacional pueda cumplir mejor su mandato. ¿Cuál es su mandato? Poder responder a las necesidades y mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables antes, durante y después de las emergencias. Entonces, ¿qué ocurre durante una operación? Estamos viendo en tiempo real la capacidad de la sociedad nacional, la capacidad real, ¿no? Es donde se pone a prueba en la operación y donde se puede ver de forma tangible lo que la sociedad nacional es capaz de hacer y en lo que todavía tiene dificultades. Toda esta información que proviene de las emergencias debería alimentar nuestro trabajo de preparación institucional. Pero ¿es esto lo que realmente pasa en el terreno? ¿Sentimos que los programas que implementa la Sociedad Nacional responden a las necesidades identificadas? ¿Esto es así? ¿Nos estamos preguntando realmente desde la Sociedad Nacional qué me aporta este programa? ¿Cómo fortalece mi capacidad de respuesta? Hemos visto muchas veces que esto no siempre ocurre, ¿no? Que las estructuras están fragmentadas. Por ejemplo, en algunos procesos de las sociedades nacionales se escuchan cosas como, bueno, no tenemos tal, y luego resulta que en el marco de un proyecto en concreto sí que existe, por ejemplo, ese recurso, ¿no? Pero como no se entiende un recurso como integral de la sociedad nacional, pues parece que eso no existe, ¿no? En la sociedad nacional, cómo conectamos todo lo que está ocurriendo, todos los programas, ¿no? Para que todo esté integrado en una única sociedad nacional, dando una única respuesta, ¿no? Para que al final la respuesta sea más coherente e integral. También muchas veces, bueno, necesitamos pensar más en la capacidad de las filiales. En muchos contextos donde la estructura de la sociedad nacional está más descentralizada, cómo funciona, ¿no? En otros sigue siendo la sede central la que lidera la respuesta, pero ¿cómo puede combinarse estas dos cosas, ¿no? Porque al final, durante las emergencias, es la filial la que primero da la respuesta, la que está en línea en el frente, ¿no? En el terreno, y es la primera que tiene identificadas las necesidades. Bueno, si queremos construir una sociedad nacional sólida, al final tenemos que entender el rol fundamental de las filiales, porque son las que están cerca de las comunidades más necesitadas. Así que al final se trata de hacerse esa pregunta clave. ¿Qué quiero ofrecer, ¿no? ¿Cómo puedo fortalecer las filiales para que puedan cumplir el mandato de la sociedad nacional? Para ello, el enfoque PER puede ayudarnos a este fortalecimiento porque precisamente el enfoque PER nace para eso,
se construye en la historia para esto, para de una forma estructurada y estandarizada interactuar con todos los procesos de la sociedad nacional, identificar procesos, identificar mecanismos, identificar estructuras, cómo deberían funcionar de manera integrada, ¿no? Para responder y que no se nos escape nada, sin dejar de mirar ninguna de las causas de la respuesta, ¿no? Ninguna de las partes que al final intervienen en la respuesta. Y ahora lo que vamos a ver es cómo esto se lleva a la práctica, ¿no? Con qué diferentes herramientas. Bueno, para tener una visión más amplia habría que empezar con el marco de preparación de las sociedades nacionales. Que al final es una guía que no solo contiene los compromisos globales y principios rectores, sino también explica la relación entre la preparación y otras políticas de la federación, otras estrategias, también sobre todo cómo la preparación impacta también en el desarrollo de las sociedades nacionales, ¿no? Esta relación entre NSD, desarrollo de sociedades nacionales y preparación de sociedades nacionales, y también incluye la definición de los términos comunes más utilizados. Y esto con el objetivo mismo de que de manera uniforme la respuesta sea coherente, ¿no? Y esté alineada en eso. Pues en todo este marco global, si una sociedad nacional quiere entender pues el contexto, ¿no? Los compromisos globales, las estrategias y políticas de la federación, etcétera, puede hacerlo a través de el enfoque común de la preparación para una respuesta eficaz. Bueno, exacto. El enfoque aspira a ser bueno, sí que es una forma estructurada y sistematizada, pero dentro del propio enfoque hay mucha flexibilidad y puede utilizarse con muchos objetivos. Lo que es fijo es esta estructura, ¿no? Pero dentro de los objetivos sí que se hace un llamamiento a utilizarlo con todas las formas que puedan requerirse por las sociedades nacionales, ¿no? Y a continuación vamos a ver las que por el momento se están utilizando. El PER, el mecanismo PER al final es la estructura que organiza, ¿no? Pero esa estructura, cuando se mira de una manera periódica, sistemática, ¿no? Y gracias a eso nos permite ver en el tiempo cómo van cambiando las capacidades de la sociedad nacional con respecto a cada una de estas partes de esta estructura, ¿no? Porque siempre estamos observando lo mismo. Al final, cuando comparamos lo mismo un año y 3 años después, pues podemos ver cómo ha sido la evolución de esa parte de la sociedad nacional. El mecanismo PER se organiza, como ya saben, en 5 áreas clave: política, estrategia y estándares, análisis y planificación, capacidad operacional, coordinación y soporte a operaciones. Es la representación de todas las funciones, capacidades, herramientas de la sociedad nacional para la respuesta, ¿no? Pero dentro del mecanismo y para cada uno de nuestros objetivos que queramos lograr, podemos entrar en diferente nivel de detalle y en diferente nivel de enfoque, ¿no? Para responder a nuestro objetivo último. Y ahí entran las diferentes herramientas o diferentes formas de utilizar el mecanismo PER, ¿no? Depende de dónde pongamos el foco, de dónde pongamos el nivel de detalle, ¿no? Pues tendremos unas herramientas u otras. Al final son niveles de profundidad del análisis de cómo está siendo la respuesta, ¿no? Este mecanismo, dividido en estas 5 áreas, a su vez se divide y se organiza en 37 componentes que ayudan a orientar este análisis. Por ejemplo, si una sociedad nacional está revisando su capacidad de coordinación,
ya solo por leer los títulos de los componentes ya puede empezar a tener pues reflexiones, ¿no? Anda, pues quizás yo no se me había pasado por la cabeza tener en cuenta las relaciones cívico-militares, ¿no? Y cómo eso puede afectar en mi capacidad de respuesta. Pues el enfoque PER nos ayuda a no dejar de lado ninguna de las cuestiones que tienen que ver con la respuesta y que quizás sin estructurarla de esta manera alguna se nos podría quedar fuera. Solo nos estamos coordinando con el movimiento, solo compartimos información durante la emergencia, antes, después, estamos en contacto con las autoridades locales. Esto solo del área 4 de coordinación, ¿no? Pero podríamos hacer la misma reflexión con todas las áreas, ¿no? Y al final hay gente que se ha involucrado en PER, en algún momento ha dicho, este mecanismo te abre los ojos, porque muchas veces hay componentes que no estamos valorando lo suficiente o ni siquiera teniendo en cuenta como un componente importante de la respuesta de la sociedad nacional, ¿no? Ya solo con conocer el mecanismo, ya la reflexión que se produce es muy interesante, ¿no? Pero es que esto no es todo, porque en esta forma estructural de organizar la respuesta tenemos estas 5 áreas, cada una de las áreas se divide en componentes y dentro de los componentes cada uno de ellos se dividen en benchmarks, nosotros en español puntos de referencia, que son al final los estándares comunes del movimiento, ¿no? Bueno, para desarrollar estos benchmarks que aquí representamos como líneas rectas, ¿no? Que son estas preguntas, estos estándares, ¿no? Estos puntos a tener en cuenta en cada uno de los componentes, se han construido basados en, aparte de la metodología DRESI anterior, también en los principios y reglas en el OCA, que en acceso más seguro, ¿no? Además, se ha tenido, para la construcción de este nivel de puntos de referencia también se ha tenido en cuenta equipos técnicos de la federación y al final este es un mecanismo abierto que siempre aboga por la mejora continua, ¿no? O sea, que siempre está integrando mejoras a todas estas cuestiones, ¿no? Y al final estos puntos de referencia es cómo se vería el componente, por ejemplo, la planificación de escenarios, cómo se vería el componente si se reflejara un estándar mínimo global, funcional y para ser eficiente, ¿no? No son máximos, son cosas realistas, alcanzables, ¿no? No son ideales. Algunas sociedades nacionales tienen desarrollado mucho más que lo que el benchmark sugiere, ¿no? Otras menos, pero sí marcan un punto en común de base, de desarrollo base para la eficiencia mínima esperada. Además de estos benchmarks, que son lo que está aquí representado como líneas rectas, hay un nivel más, que son las consideraciones, que son también preguntas, ¿no? Aún más técnicas y enfocadas en partes técnicas, pensadas especialmente para contextos complejos, de alto riesgo, ya sea de riesgo de las personas, de la reputación de la sociedad nacional, etcétera. Actualmente, de estas consideraciones específicas, hay 3 oficiales y una cuarta que ya en América ya se ha piloteado, que estas 3 primeras serían clima y medio ambiente, urbanas y epidemias. Y la cuarta que se ha estado testeando es migración y desplazamiento, ¿no? Pues estas consideraciones extra en cada uno de los componentes hacen ese enfoque, ¿no? Más técnico en cada una de estas consideraciones específicas. Bueno, depende del propósito, del objetivo que queramos conseguir al acercarnos al mecanismo. Podemos quedarnos en el nivel de las 5 áreas o podemos revisar solo algunos componentes, aplicar ciertos benchmarks, ciertos puntos de referencia o algunas consideraciones, ¿no? Todo esto hace que cada una de las herramientas se focalice en una cuestión de todo el mecanismo para servir al propósito que busca.
¿Qué pasa, por ejemplo, si una sociedad nacional está constantemente respondiendo a emergencias? Respondiendo y respondiendo. Eh, bueno, hay herramientas para cada etapa del continuo de la gestión de riesgos de desastres, para la etapa de preparación, pero también para el alistamiento, para la respuesta y para la recuperación. Antes de entrar en cada una de estas herramientas, sí que es bueno que definamos, ¿no? Como está definido en el marco de preparación de las sociedades nacionales, la diferencia entre la preparación y el alistamiento. Al final, si hacemos una metáfora sobre lo que significa prepararse para un viaje, cuando estamos hablando de preparación sería cómo organizamos la maleta, ¿no? Cómo podemos ir identificando qué necesitamos comprar, pedir prestado, ¿no? Que todas las cuestiones que necesitamos preparar para organizar la maleta. ¿Cuál es la lista de cosas, no? Pero el alistamiento no se refiere a eso, ¿no? El alistamiento se refiere, el viaje va a ser ya y tengo un tiempo muy corto para prepararme. ¿Qué acciones clave tengo que tomar en el último momento, no? Tengo que coger el pasaporte, tengo que coger las gafas, tengo que tal. Evidentemente, en la fase de alistamiento no nos podemos poner a profundizar en determinadas cuestiones, ¿no? Sino que son acciones mucho más concretas que son imprescindibles para la respuesta. Pero al final el resultado tanto de la preparación como del alistamiento debe ser ese, ¿no? Afrontar las necesidades y proponer soluciones para que cuando haya que preparar el próximo viaje, ¿no? Pues la respuesta sea más eficaz. Y la pregunta es esa, ¿qué te ayudaría si tuvieras que preparar un equipaje cada 2 meses? Esta puede ser una pregunta, ¿no? Si yo tengo que hacer una respuesta de emergencia cada 2 meses, ¿qué me puede ayudar? Porque no es lo mismo prepararse para un paseo de 15 minutos que prepararse para un viaje de 15 días, sino que al final prepararse cuando estamos hablando de alistamiento está enfocado a un objetivo específico, ¿no? Cuando ya tenemos la alerta y sabemos que la respuesta va a ser inminente. ¿Qué criterios ¿Qué criterios juegan un rol clave en lograr que el alistamiento tenga un objetivo específico? Por eso decimos que el enfoque PER es un proceso que no siempre dura lo mismo, ¿no? Porque depende de qué criterios sean clave, podemos adaptarlo a ellos o a otros, ¿no? No es lo mismo prepararse para un evento inminente que sin ese objetivo específico. Al final, la diferencia, como ya he dicho, es el objetivo. ¿Cuáles serían estos criterios? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuándo? ¿Es inminente o no es inminente? ¿Qué tiempo tengo disponible para prepararme? ¿Y cuál es la capacidad de la sociedad nacional, ¿no? Porque hay sociedades nacionales que aunque tengan todo el tiempo del mundo, porque la amenaza no sea inminente, no tienen capacidad. Entonces, por ejemplo, si hay 4 personas que pueden involucrarse en PER de la sociedad nacional o no hay capacidad en las filiales, en fin, por mucho tiempo disponible no hay capacidad suficiente para el proceso, ¿no? Entonces siempre vamos a estar analizando los diferentes objetivos para los que se puede utilizar el mecanismo con estos 3 criterios. El objetivo, el tiempo disponible para prepararse y qué capacidad hace falta para cada uno para utilizar cada una de estas herramientas como tal, ¿vale? En el continuo de la gestión de riesgos de desastres, en la fase de alistamiento que ya hemos establecido, ¿no? Cuando ya la respuesta es inminente, que en inglés sería lo que llamamos readiness,
el objetivo que la sociedad nacional podría querer implementar son las acciones, ¿no?, más concretas y factibles para prepararse, por ejemplo, para un movimiento poblacional en 2 semanas o unas elecciones en 2 meses o la temporada de huracanes o inundaciones, etcétera, ¿no? Supongamos que hay cierto tiempo disponible, como por ejemplo 2 semanas, tanto en sede como en las filiales, y hay capacidad suficiente para actuar, ¿no? ¿Qué sugiere el mecanismo PER? Sugiere utilizar el readiness check, la lista de verificación de alistamiento, ¿no? Que en el mecanismo PER, hasta el nivel de los puntos de referencia e incluyendo incluso algunas consideraciones, solo las consideraciones que son más operacionales, se ha desarrollado este readiness check que busca al final ver si estamos listos, ¿no? Con una lista de verificación que contiene solo los aspectos más operacionales del mecanismo. No se trata de desarrollar un plan de contingencias completo, no se desarrollan guías de logística, no se desarrollan, no. Lo que queremos hacer es una revisión rápida de aspectos operativos clave. Esto puede hacerse mirando todos los componentes o se pueden elegir ciertos componentes del mecanismo, pero la propuesta está ahí, ¿no? Y al final esta herramienta, el equipo de PER ha desarrollado un Excel que te lleva directamente a los aspectos operacionales de cada componente. Y además, este incluye acciones recomendadas por cada uno de los componentes y permite incorporar aprendizajes previos del proceso PER en caso de que se haya hecho o de otros ejercicios DREF, etc. Por ejemplo, si la Sociedad Nacional ya hizo un proceso PER hace un año, puede identificar los riesgos clave que surgieron en ese PER y volver a analizarlos ahora, ¿no? O también se pueden consultar. Ay, perdón. Aquí, vale. Se pueden consultar los aprendizajes DREF que están disponibles en la plataforma Go, cruzarlos con los componentes del mecanismo para mejorar las acciones, ¿no? Pero al final, este Excel propuesto, pues tiene eso, un enfoque en las acciones más operativas que la sociedad nacional necesita para estar lista. También se puede utilizar el RiskWatch de Go para el monitoreo del riesgo, ¿no? Que está en la plataforma, no sé si lo conocen, pero bueno, luego cuando les comparta el link a la plataforma Go, ahí pueden, en la sección de preparación, pueden investigar sobre este reloj del riesgo, no sé si la traducción está bien, pero bueno, ¿qué pasa si la Sociedad Nacional identifica que necesita una asesoría técnica porque hay múltiples amenazas simultáneas, por lo que sea, ¿no? Entonces, el mecanismo PER sugiere revisar solo los componentes y ver si hay alguno que conecta con esa necesidad técnica. Y en ese caso, sí que revisar las consideraciones específicas por ejemplo, de la salud. Además, hay una guía que explica qué hacer con cada uno de los componentes para prepararse de forma técnica según el contexto. Ahora, bueno, perdón, porque creo que... Ahora, vale. Contamos con un mecanismo de búsqueda específico para la fase de readiness. Antes solo podíamos activar este tipo de apoyo una vez iniciada la emergencia, pero ahora ya está aprobado el uso preventivo. En la etapa de preparación existe un perfil más general, pero también es posible solicitar un apoyo más concreto, más específico. Por ejemplo, si una sociedad identifica que su mayor reto en la respuesta ha sido, su mayor desafío ha sido la logística, puede directamente solicitar un perfil
enfocado en logística, ¿no? Un perfil técnico. Otro escenario puede ser que en la fase de alistamiento la Sociedad Nacional quiera fortalecerse técnicamente, pues lo mismo, ¿no? Disculpen. Cuando existe una necesidad técnica clara, por ejemplo, en salud, en movimiento migratorio, etcétera, ya tenemos guías técnicas disponibles para estas áreas que tienen accesible también en la plataforma Go. Las guías técnicas que tenemos desarrolladas en este momento son las de salud, migración y desplazamiento, CEA, CAS, PGI y acción anticipatoria. Además, la lista de verificación de alistamiento, la Readiness Check, también incorpora acciones anticipatorias. Bueno, una vez hemos visto ya todas las herramientas disponibles para la fase de alistamiento, pasaríamos a las herramientas disponibles en la fase de respuesta. Entonces, si el objetivo, disculpen, si el objetivo de la sociedad nacional es mejorar técnicamente su capacidad de respuesta durante la fase, porque solo tienen una semana disponible, ¿no? Pues lo ideal es ir directamente al punto, utilizar las consideraciones específicas del mecanismo, etcétera. Cada guía que hemos mencionado se focaliza en una de estas cuestiones, ¿no? Bueno, también en esta fase de alistamiento, algo muy bueno que está ocurriendo últimamente es que los equipos técnicos están directamente empezando a sugerir acciones concretas de alistamiento. Entonces, en muchas de las guías que hemos desarrollado, estas que he mencionado y que tienen disponibles en Go, ya hemos incorporado estos ejemplos de actividades recomendadas por cada uno de los componentes. Al final, desde el equipo PER estamos continuamente trabajando para integrar el trabajo de integrar y aprovecharnos, ¿no?, del trabajo del buen trabajo de los demás equipos para ver cómo está cada uno de los equipos abordando la preparación y reflejarlo para que la herramienta, el mecanismo PER sea lo más completo, ¿no? Y también alineado con el trabajo de cada uno de los equipos técnicos. Bueno, perdón por este inciso, ahora pasamos ya a la respuesta, ¿no? Cuando la sociedad nacional ya se encuentra en fase de respuesta, sus objetivos han cambiado. Ya no se trata de identificar acciones rápidas para ver cómo puedo responder, sino que la disponibilidad ya no es la misma. La sociedad nacional, aunque sigue queriendo mejorar su capacidad de respuesta, incluso cuando la respuesta haya iniciado, la realidad es que cuando en ese momento la sociedad nacional dice, espera, estamos respondiendo, estamos corriendo, no tenemos tiempo para esto, no hay tiempo, ¿no?, para focalizarse en eso. Entonces, bueno, en ese momento es donde deberemos marcar la diferencia entre las actividades que hemos mencionado antes y qué hacer cuando la maleta ya está llena y tenemos que salir corriendo rápido, ¿no? Es como sacar el pasaporte antes de viajar, ¿no? No puedes viajar si no sacas el pasaporte aunque llegues al aeropuerto, ¿no? Entonces muchas veces hay que pararse incluso durante la respuesta, analizar qué no está funcionando y tomar la decisión en ese momento para que no ocurra el bloqueo. Muchas sociedades nacionales ya tienen el hábito de hacerlo tras la respuesta, ¿no? Hacer revisiones posteriores, pero no se trata de hacer una revisión cuando acaba la operación, ¿no?, sino durante la operación, en el día a día de la operación, analizar qué está pasando, qué deberíamos cambiar para mañana mismo, ¿no? Esto puede hacerse y siempre se puede ir más allá, ¿no?
En medio de la respuesta, cuando la sede y las filiales están en modo de respuesta, al final lo que necesitan es apoyo, el apoyo disponible en el país. A lo mejor la sociedad nacional puede hacerlo ella misma, ¿no? Pero también puede hacerlo otra persona que tenga una visión más amplia para apoyar a la sociedad nacional en su toma de decisiones. Eh, para ello está el Rapid Response Check, que verificación de respuesta rápida es la traducción, si no estoy confundida. Y al final es eso, más que pensar en lo que la propuesta son 19 preguntas clave, ¿no? Más que pensar en que es una lista que hay que completar y a ver en estas 19 cuestiones qué está fallando, qué no, puede servir como guía para abrir una conversación, ¿no? No es una herramienta que llenar, sino una manera de estructurar el diálogo para que la persona que pueda estar apoyando, que puede conocer o no la sociedad nacional, puede haber trabajado con ellos o no, pues tenga una visión rápida de lo que está sucediendo y pueda ir directamente al grano, ¿no? Mm, este Rapid Response Check puede servir como la forma de estructurar la conversación con la sociedad nacional para tener una visión más general sobre su capacidad. Estructuramos esta lista de chequeo rápido, por supuesto, utilizando el mecanismo PER, asegurando cubrir las 5 áreas, incluyendo los principales componentes. No, pero son 19 preguntas en las que se están cubriendo todo. Mm, no se trata de hacer un enfoque per completo, un proceso per completo, ¿no? Sino revisar en un solo lugar para cubrir, ver que estamos cubriendo todo lo que hace la sociedad nacional y tener una idea general sobre lo que tiene y lo que no tiene. ¿Por qué hacer esto? Bueno, cuando se despliega un perfil search que puede conocer la sociedad nacional o puede no conocerla, eh, hay que estar pensando también en la respuesta actual, pero también en el largo plazo, ¿no? Y al final el perfil que se despliega tiene que tener esa visión de estar centrado en la sostenibilidad de la respuesta a largo plazo. Mm. Como otro caso durante la respuesta, por ejemplo, que la sociedad nacional puede querer es simplemente utilizar los resultados de Go para construir una estrategia operacional, una estrategia operativa que sea coherente y relevante. Puede ser el objetivo de la sociedad nacional, del jefe de operaciones o de quien sea, ¿no? Cada vez más personas están intentando centrarse en lo que ya existe para proponer un plan, el plan operativo que esté adaptado a la capacidad de la sociedad nacional. Hemos visto casos en los que la sociedad nacional decía, tenemos una estrategia operativa, que no funciona en nuestro contexto. O sea, las cosas que se pedían no responden a nuestras necesidades, ¿no? Pues ahora hay una búsqueda y un esfuerzo por alinear lo que se propone con lo que es tangible, con lo que se puede hacer, con lo que es factible y que es real para la sociedad nacional. Si pensamos que, por ejemplo, hay 48 horas para desarrollar esta estrategia, ¿qué puede hacer el manager de la operación? Tiene que ir al grano, ¿no? Pues igualmente puede tener una visión general de la sociedad nacional y del mecanismo completo de la sociedad nacional gracias a los resultados de procesos anteriores y de los aprendizajes en la plataforma Go, ¿no? Al final, en el apartado de Go de
preparación. Cada uno de los países que se ha involucrado alguna vez en Go, en Pero, en alguna de las herramientas previas, tiene un perfil de país con el resumen del estatus actual de la sociedad nacional y de cada uno de sus componentes. Asimismo, en esta sección de preparación en Go también, esta parte está en la parte de aprendizaje. También puede, a través del dashboard de aprendizaje operativo, ¿no? Organizar tener el estatus general de la sociedad nacional sobre cómo ha respondido y cuáles han sido los hallazgos y aprendizajes clave en sus últimas emergencias DREF y de APILS, ¿no? Últimamente y cada vez es más tendencia que se utilicen los resultados PER para tener esa visión general del estatus de la sociedad nacional y poder hacer una estrategia operativa más adaptada, ¿no? Y relevante para lo que hace falta. También estos aprendizajes están organizados en el mecanismo PER, ¿no? Y todos los jefes de operaciones pueden acceder a la información, así como a la del perfil de país cada una de las sociedades nacionales con las credenciales correspondientes. Al final muchas veces los programas que elige la sociedad nacional ya en fase de recuperación o en fase de preparación no responden a necesidades reales que se detectan durante la respuesta. Esto puede pasar porque no existe una conexión entre la respuesta y la preparación. Sin embargo, la respuesta es una oportunidad clave en el momento de la respuesta para observar qué se necesita y construir una lista una lista real de necesidades que debería alimentar a los programas posteriores, ¿no? Cuando la operación ya ha terminado y ya vuelve cierta calma, es el momento ideal para reflexionar, escribir, planificar, recapacitar, etcétera, ¿no? En este momento es cuando la preparación puede tomar una forma más concreta. Si logramos vincular lo que era necesario durante la respuesta con los programas a largo plazo o los próximos programas, entonces es cuando podemos hablar realmente de preparación, ¿no? Por eso es importante dejar de separar los procesos de respuesta y de preparación. Si una sociedad nacional quiere aprender de una operación reciente e informar para sus esfuerzos de preparación, por ejemplo, para incluir en la planificación anual, es ideal incluir, o el mejor escenario sería aprovechar los meses posteriores a una operación para trabajar en ello. Muchas veces hay suficiente tiempo entre una pequeña respuesta, por ejemplo, o el siguiente gran respuesta, una respuesta de más magnitud para hacer esta reflexión. Para organizar el análisis de operaciones, una herramienta muy útil, es al final la guía del mecanismo de preparación para la respuesta. Y una fácil forma de hacer es utilizando la línea del tiempo para registrar lo que ha funcionado versus lo que no ha funcionado, ¿no? Y a través de cada uno de los componentes ir identificando la causa primera, de la raíz, y definir un plan de acción concreto y realizable. Entre las herramientas, además de los talleres de lecciones aprendidas de DREF, también está este dashboard que ya hemos mencionado antes, ¿no? El dashboard de los aprendizajes operativos, que contiene toda la información de las respuestas DREF y de los APILS, de los llamamientos de emergencia,
y que está estructurado, como ya hemos dicho, con, con los componentes del mecanismo, ¿no? Bueno, al final se trata de informar los próximos programas, ¿no? Desde pequeñas mejoras hasta influir en la planificación anual o en proyectos estratégicos. Utilizar el análisis para generar cambios reales y concretos. Existe una guía dentro de los documentos de PER para apoyar estos procesos y a día de hoy necesitamos retroalimentación para seguir adaptándola. Al final, todas las herramientas PER se nutren de la retroalimentación no solo de los equipos técnicos, sino de los usuarios finales, de las sociedades nacionales. Continuamente se están adaptando las herramientas con los comentarios que recibimos de su uso, ¿no? Entonces es importante que siempre que ustedes tengan un comentario sobre alguna de las herramientas disponibles, bueno, pues que lo comuniquen, ¿no? Para que podamos siempre con esta idea de la mejora continua ir integrando los comentarios en las herramientas. Y así pasa perdón, con esta parte, esta guía, perdón, a la que les animamos que la utilicen y así podamos seguir completándola y mejorándola, ¿no? Que hasta el momento no sé si no tengo constancia de que se haya utilizado, pero puedo estar equivocada. Muy bien. Bueno, también tienen disponibles como ya hemos mencionado, los briefings de país. Y bueno, la revisión regular de las operaciones de las sociedades nacionales y las lecciones aprendidas, como ya hemos mencionado. Y aquí otra opción, ¿no? Sería organizar talleres creativos de preparación, una forma más creativa quizás de mirar el propio mecanismo. Pueden ser cortos, pueden ser prácticos, pueden ser directos a un punto en concreto, enfocándose en un componente, enfocándose en componentes problemáticos de la planificación anterior, por ejemplo, identificando componentes críticos y cada equipo proponer acciones de mejora, ¿no? Puede ser un taller de 2 horas, puede que vaya directo al grano, puede ser más extenso, ¿no? Y aquí igualmente. Al final el mecanismo PER es una forma estructurada de organizar todos los engranajes que tienen que funcionar en la sociedad nacional para la respuesta. Uno se puede poner creativo y utilizar el mecanismo de muchas otras formas. Pero bueno, lo que la gente probablemente hasta ahora conocían o puede que no, algunos de ustedes sería lo que llamamos el proceso PER, el Full Capacity Enhancement, que sería el fortalecimiento de la capacidad total, ¿no? Que es el proceso PER completo con sus 5 fases: orientación, evaluación, priorización, plan de trabajo y acción y rendición de cuentas, ¿no? E incluye todos los niveles, desde las áreas, componentes, puntos de referencia, consideraciones, ¿no? Y que al final es el análisis más minucioso de toda la respuesta, pero para poder realizar este proceso PER hace falta un tiempo disponible, una capacidad y un compromiso de todos los equipos técnicos de la sociedad nacional, tanto de sede central como de las filiales. Pero como hemos visto, hay muchas alternativas más allá del proceso PER, ¿no? Dependiendo del tiempo disponible y de los recursos y del objetivo que la sociedad nacional quiera. Bueno, por otro lado, lo que ya hablamos en el anterior webinar, ¿no? Que una de las herramientas que también integra el mecanismo es el PER en branches, fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las filiales, con materiales específicos para el proceso en las filiales, ¿no?
bueno, esto quizás tiene más sentido cuando las filiales tienen cierta autonomía, ¿no? Para tomar decisiones durante la respuesta. Si la sociedad nacional trabaja de forma centralizada toda la respuesta, pues quizás esta herramienta no tendría sentido para, para esa sociedad nacional, ¿no? Igual manera, existe una guía para utilizar el proceso PER de esta manera. Al final, bueno, en pantalla lo que pueden ver es una captura de pantalla de uno de los recursos que tienen en la plataforma Go, que ahora mismo no les voy a mostrar directamente, ¿no? Pero al final, desde el equipo PER se ha querido organizar algunas de las herramientas que les he estado mencionando ahora en el continuo de la gestión de riesgos de desastres, y ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, el PER Full Capacity Enhancement, el proceso PER per se, ¿no? Del que hemos estado hablando ahora, pues que se puede utilizar en diferentes momentos del continuo de la gestión, ¿no? Si nos focalizamos en cada uno de los momentos, el más utilizado, la autoevaluación, la simulación, y uno que últimamente se está solicitando mucho y que sepan que tienen información disponible en Go para hacer este tipo de proceso, que es el Supported Data Collection, que al final en español sería apoyo para la recolección de datos, es decir, existe un perfil que va a apoyar a la sociedad nacional para todo lo que tiene que ver con la recopilación de datos, ¿no? Sin hacer una evaluación de cada uno de los componentes, sino para simplificar toda esa parte. En la parte operacional, per full capacity, per completo, pero operacional, en el que es un externo el que evalúa en el posoperacional, lo mismo, ¿no? Pues los distintos modalidades de PER, del proceso PER. A continuación, si clican en cada uno de esos botones, acceden a todos los recursos disponibles sobre cada uno de ellos. A continuación, el PER en filiales, y a continuación, si les dan al Readiness Check, que es lo que hemos hablado ahora de lista de verificación, Rapid Response Check, que sería lo que hemos hablado ahora de lista de respuesta rápida, y aprendizaje sobre operaciones, pues en la propia web, si clican en cada uno de estos botones, en el botón de español en este caso, pues tienen accesible ahí toda la información. Asimismo, en este gráfico, si clican en la parte de programas y servicios y áreas transversales, en la parte verde de la parte inferior, ¿no? Pues ahí igualmente tienen linkeados todas estas guías que hemos estado mencionando cuando uno quiere focalizarse en un aspecto más técnico, ¿no? Y con las acciones técnicas recomendadas que les he mencionado, que hemos ido integrando con los aportes de cada uno de los equipos técnicos, de CEA, de WASH, de salud, de clima, de migración, etcétera, ¿no? Pues que sepan que tienen toda esta información disponible y todos los materiales desarrollados en la plataforma Go. Y nada, solo ya hacer una llamada a la acción, ¿no? Para que piensen cuál es el objetivo de su sociedad nacional, cuál puede ser el enfoque o cómo pueden utilizar el mecanismo PER para sus propios objetivos, qué herramienta de todas las que existen, o incluso con un taller más creativo, ¿no? ¿Qué herramienta puede cumplir con sus necesidades, ¿no? Pueden responder a las necesidades que su sociedad nacional tiene para que pueden explorarlo, ¿no? Todas estas diferentes herramientas, y aún así pueden contactar con el equipo que si tienen cualquier pregunta, que les podemos intentar ayudar a identificar cuál de estas herramientas puede estar más adaptada a sus necesidades, pueden necesitar en cada uno de los momentos, etcétera, ¿no? ¿Qué conviene más? ¿Hacer un proceso PER, o no es el momento porque no hay capacidad, no es el momento porque no hay tiempo, no es el momento porque no es nuestro objetivo? Quizás es mejor hacer otra modalidad, ¿no? Pues que sepan que todas estas modalidades existen y que estamos a su disposición para que contacten con nosotros en cualquier momento.
porque podemos beneficiarnos de todas estas formas con las que podemos utilizar el mecanismo para nuestro propio objetivo, ¿no? Que al final PER es la forma estructurada de entender la respuesta, pero que siempre tiene que estar al servicio de lo que la sociedad nacional necesita, que al final es el usuario último y el más interesado, ¿no? Entonces, nada, díganos cuáles son sus necesidades, si estos enfoques, estas herramientas son útiles para sus objetivos, para al final fortalecer su capacidad de respuesta, que para eso nace el mecanismo PER. Y nada, cuando las herramientas vienen directamente de una necesidad, son cuando más útiles son, ¿no? Pues les animamos a que que se pongan en contacto con nosotros, que nos cuenten qué necesidades tienen y así podamos apoyarles con lo que necesiten. En este momento, no sé si Alejandra hay alguna pregunta en el chat. Hola, hola, Belén. No, por los momentos no tenemos preguntas. Vale, pues de mi lado simplemente no sé si Alejandra les puedes compartir en el chat el link a la plataforma Go, donde tienen toda la información disponible. Si necesitan conocer más sobre alguna de las modalidades, herramientas, no sé cómo llamarlas exactamente, que las tienen disponibles en la plataforma y el contacto a sí mismo. Y asimismo también comentarles que, si no estoy mal entendida, en septiembre continuarán estos webinars temáticos sobre PER, pero en cualquier momento se pueden poner en contacto con el equipo de PER para que podamos ayudarles con lo que necesiten en cada momento. Y como han visto, hay herramientas para todos los momentos.